Bueno, usted sabe que nosotros ya hemos comenzado una nueva serie de mensajes que se llama El Reino de Dios. Así que espero que todos hayan escuchado la primera parte, porque es lo más importante. Y quiero explicarle que cuando nosotros vamos a empezar a hablar del reino de Dios, espero que usted esté en oración, intercesión y guerra espiritual, porque cuando empezamos a predicar de establecer el reino de Dios, el reino de las tinieblas lo va a atacar como nunca antes lo ha atacado. Y no vale la excusa, si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Eso no existe, así que hemos declarado guerra al establecer el reino de Dios, así que espero que usted, después de todos estos meses del año que ha venido siendo instruida en la oración, en sus barcas, en la lectura de la palabra, en la guerra espiritual, espero que usted esté consciente, porque ahora usted va a recibir un ataque como nunca antes, pero si usted está preparado, usted va a vencer. Porque Dios está con nosotros, así que no es una cuestión de que tenga miedo, no estoy queriendo tenerle miedo, hacer que tenga usted miedo, sino que quiero advertirle. Es más, Dios ya les dijo que ustedes estén velando constantemente, siempre en oración. Así que los que están orando todos los días y leyendo la palabra todos los días, no van a tener ningún problema. Los que se congregan, los que hacen la guerra como corresponde, no van a tener ningún problema. Los que se descuidan, bueno, después lo vamos a ayudar nosotros. Pero si usted no sabe orar, no sabe hacer guerra, ahí tiene sus líderes de barca, pídale, por favor, enséñame a guerrear, quiero salir victorioso en esta temporada. Y cuando queremos establecer el reino de Dios, que es el reino eterno, invisible, sobrenatural de Dios, es el lugar donde están todas las cosas que necesitamos, están todas las cosas que nos van a hacer felices, nos van a traer la salud, nos van a prosperar, nos van a restaurar. Todas esas cosas que usted le pide a Dios en oración están en el reino de Dios, y este es el tiempo que el reino quiere manifestarse con todo eso que hay en el reino en su vida. Pero para que el reino esté manifestándose en usted, como lo explicamos, el reino de Dios es donde Dios vive, reina y gobierna. Entonces, Dios vive en nosotros. Ahora, el problema es que no sé si reina o gobierna. Porque si usted no deja que el reino, que Dios gobierne su vida, sus pensamientos, sus emociones, que usted haga la voluntad de Dios y no la suya, entonces usted no tiene el reino. Entonces no tiene la provisión del reino, los milagros del reino, los recursos del reino, ni las defensas del reino. Así que por más que haga guerra espiritual, si usted vive haciendo su voluntad y no la de Dios, entonces usted está descuidando su armadura, la armadura que Dios nos proveyó para esta temporada. Amén. Hoy va a ser sencillo. La palabra va a estar en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Entonces, vamos a entender que siempre estamos hablando en este momento de el reino de Dios estableciendo su dominio en nuestras vidas. Téngalo, porque este va a ser el centro de todos los mensajes que vienen. El establecimiento del dominio de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, como predicó el pastor Pablo el viernes, en todo lo nuestro. Vamos a leer esta parábola. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, ¿qué cosa? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor
de todas las hortalizas, y si sigue creciendo, se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y luego le refirió otra parábola diciéndole, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Gracias, Señor, por esta palabra. Tráenos revelación escritural profunda, revelaciones que podamos aplicar para nuestro crecimiento y para nuestra madurez en las cosas de Dios, para que el reino se establezca y se manifieste en nuestras vidas. Amén. Estas parábolas son 2 parábolas seguidas, tanto la del grano de mostaza como la de la levadura, van muy ligadas y se refieren específicamente a lo mismo, que es al crecimiento del reino de Dios. O sea, a la extensión del dominio de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por ahí empieza como algo pequeñito, como un granito de mostaza o como un poco de levadura, pero nosotros debemos hacer que todo eso crezca hasta que invada o leude todas las áreas de nuestra vida. Ahora, quiero aclarar antes de seguir que esto no tiene nada que ver a la parábola donde Jesús compara la fe con un grano de mostaza. Esa es otra historia. Aquí enfóquese que estamos hablando de crecimiento del dominio del reino de Dios en nuestra vida hasta que todo nuestro ser esté rendido a Él. Ahora, Jesús lo compara a este reino de Dios con la más pequeña de las semillas. Dios siembra esa semillita en nuestro corazón, pone ahí al Espíritu Santo, pone los dones del reino, ahí los siembra en nuestros corazones para que nosotros lo hagamos crecer. Vamos a entender que esto nunca se trata de la semilla, se trata de la tierra. Nunca se trata del reino, de los dones que Dios da, sino de lo que nosotros hacemos con ellos. Se trata de nosotros. Nosotros somos tierra fértil o somos tierra árida. Siempre se trata de nuestro corazón. El otro día, respecto al cumpleaños de Messi, escuché una entrevista a su primer entrenador, al que lo entrenó cuando era bien chiquito. Y le preguntaban de Messi y él dijo, Messi el otro día dio una entrevista y dijo una cosa hermosa, dice el entrenador, ¿qué es lo que lo define? Messi dijo en esa entrevista que él había recibido un don de Dios y que lo había cuidado y que lo había hecho crecer. Fíjese qué hermoso, recibí un don de Dios y me dediqué, decía Messi, a cuidarlo y hacerlo crecer. Todos ustedes recibieron un don de Dios. Se dedican a cuidarlo y hacerlo crecer. Porque cuando yo escuché esto, a mi mente vino otra entrevista en el acto de Maradona. Maradona que tomaba las manitos así decía, ¿qué jugador que hubiera sido si no me drogaba? No sabe el fútbol qué jugador se perdió por causa de la cocaína. Y ahí automáticamente yo lo comparé. Maradona también recibió un don de Dios, pero ¿saben qué? No lo cuidó, ni lo hizo crecer. Es más, perdió el don, descuidó el don por dar rienda suelta a los placeres de la carne. Y me viene la imagen de muchos hermanos, de muchos pastores, de muchos profetas, apóstoles,
con tremendos dones de Dios, pero que no han sabido cuidarlos y hacerlos crecer, sino que a través de los dones daban rienda suelta a los placeres de la carne. Y terminaron como Maradona, o van a terminar así. Dios desea que su reino se establezca y crezca dentro de nosotros, pero Él quiere tener el gobierno en todas las áreas de nuestra vida. En el contexto histórico de este pasaje, ¿por qué era referente? Porque el concepto que tenía el pueblo en esa época del reino de Dios era muy distinto a lo que Jesús viene a explicar. El pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba bajo la opresión o conquistado por un reino enemigo que era el Imperio Romano. Y ellos esperaban que venga el Mesías, ese Mesías prometido por Dios, para devolverle su reino. Pero cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías, pero el reino es como una pequeña semilla de mostaza, que era la expresión que normalmente se usaba para decir es poca cosa, es algo pequeño, es algo insignificante. Entonces se volvían locos porque ellos esperaban que les diga que el reino que él representaba era más grande y poderoso que el Imperio Romano y que ahora bajaba un ejército de ángeles con sus espadas de fuego y les devolvía el reino para que ellos lo manejen. Pero en vez de decirle ya bajan los ángeles, ya vienen los ejércitos, le dice es como una semillita de mostaza. Si bien el reino de Dios empieza como algo pequeño, como una semilla de mostaza, un pequeño cucharadita de levadura en toda la harina, si la cuidamos y las dejamos crecer, ese árbol, esa semilla llegará a ser un árbol muy grande. Es más, este pasaje nos dice, primero es, ¿se acuerdan? Una semillita, pero si empieza a crecer va a ser una hortaliza. La compara con algo que ya está creciendo, pero que todavía no tiene el tamaño, está en un proceso, pero si la seguimos cuidando y la dejamos crecer, entonces dice que se va a convertir, seguime por favor ahí en el versículo 32, se va a convertir en un árbol muy grande donde van a añadir muchísimas aves, van a hacer su nido. Por eso, si la cuidamos y la dejamos crecer, vamos a alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Si el reino empieza como algo pequeño, ¿cómo empezó el reino de Dios en el Nuevo Testamento? Con un niño recién nacido en un pesebre. Como algo pequeño. No vino Jesús, ya hombre, poderoso, con su ejército. Empezó con un niño que necesitaba que le cambien de pañales, que lo alimenten. No podía ni siquiera alimentarse por sí mismo. Pero ahí empezó y terminó sentado a la derecha del Padre con un nombre que es sobre todo nombre. Por eso ese reino que empieza chiquitito es sembrado en nuestro corazón. Si no se establece el reino de Dios en tu vida, no se va a establecer el reino de Dios tampoco en tu matrimonio. Entonces tu matrimonio siempre vivirá de mal en peor. Pero que se establezca el reino de Dios en mi esposa, en mi marido. No. Vos tienes a Dios, vos tienes el reino, vos cuidalo, establecelo, afirmalo y hacelo crecer. Entonces, de esa manera se va a manifestar también en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en tus negocios, en tu salud. Dios desea que su reino se establezca y crezca también en su iglesia. Pero hoy vemos también muchas iglesias donde no se sabe
si gobierna a Dios o gobiernan los hermanos, y si en vez de estar en el reino de Dios, estamos en el reino del pastor, o de la pastora, o de un líder. Por eso, como dice Colosenses 1:18, el primero, el que tiene que estar a la cabeza de todo, es Jesús, es Dios dentro de una iglesia. Dios desea que su reino se establezca y crezca en nuestra ciudad. Pero si no se establece primero en nosotros y después en la iglesia, nunca se va a establecer tampoco en nuestra ciudad. Entonces el reino de las tinieblas va a seguir gobernando a través de cualquier político o político de turno, porque nosotros no hemos establecido el reino de Dios primero en nuestra vida, después en nuestra iglesia y después en nuestra ciudad. Entonces, pero cuando nosotros lo establecemos en nuestra ciudad, después lo extendemos en las regiones limítrofes y después por todo el mundo. Porque ese es el plan de Hechos 1:8, es el plan de Dios. Me seréis testigo primero en tu ciudad, en tu Jerusalén. Y después tirás a las regiones vecinas a establecer el reino, Judea y Samaria. Y después a toda la tierra. Si usted se acuerda en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva empezó con 120 hombres y mujeres. 120 personas. Pero cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu y cuando salieron en 2 predicaciones, ¿se acuerdan? En una ganaron 5.000, en otras 3.000. En 2 predicaciones pasaron de 120 a 8.120 personas una iglesia. Empezó con 120, con pocas personas, y llegó a ser la iglesia de millones como es hoy. Y se mantuvo y perduró en el tiempo. Mirá que la persiguieron, mirá que mataron creyentes, mirá que quisieron destruir la iglesia, mirá que muchos que manejaban la iglesia dieron malísimos testimonios, pero la iglesia se mantuvo hasta el día de hoy. El grano de mostaza se convirtió en un gran árbol que cobija a todo tipo de aves o personas de toda raza, lengua y nación. Porque ahí las aves dicen no es solo para los creyentes. Ojo, va a ser para todos los gentiles, va a ser para todo aquel que crea. Amén. ¿Esto qué es? Esto es el potencial de las pequeñas cosas. El potencial, lo que está hablando Jesús dice, es una semilla, es pequeña, pero ahí tiene encapsulado el potencial. Así que no te desanimes si tu realidad, tus comienzos son pequeños, porque con Dios y su reino establecido en vos, crecerás, madurarás hasta alcanzar el diseño de Dios para tu vida. Miren, ustedes conocen el testimonio de nosotros. Nosotros empezamos con mi esposa orando los 2 en el living de nuestra casa. Los 2. Y hoy son 7 iglesias, el Colegio Santiago Canclini, Fundación Piedras Vivas, todos los ministerios hospitalarios, carcelarios, el comedor Pan de Vida, tantas cosas, tanta gente alcanzada, tantas vidas restauradas, tantos chicos que lograron dejar sus adicciones, tantos matrimonios restaurados, tantas cosas. ¿Y cómo empezó? Con mi mujer orando en el living de mi casa. Nosotros no imaginábamos todo lo que Dios iba a hacer a través de nosotros, sino dejamos que Él haga a través de nosotros. Y ese es el principio, deja que Dios haga a través tuyo, pero para que Dios haga a través tuyo, tienes que rendir tu vida. Es decir, hace tu voluntad y no la mía. Ojo que no siempre es fácil esto. Siempre hay una lucha entre hacer lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere hacer. Por eso, estas parábolas específicamente hablan de la evolución o del crecimiento del reino de Dios en tu vida. ¿Amén? ¿Lo entendieron? Levante la mano los que entendieron.
Hay gente que no levanta, parece que no está entendiendo, porque si no entendió esto, espero que entienda esto que viene sencillamente. Porque le voy a dar lo que viene en una explicación sencilla, simple, porque no lo quiero profundizar porque lo voy a confundir. Y usted no quiero que se confunda, sino que tome esto que le voy a dar y lo voy a respaldar con versículos bíblicos para que usted pueda entender la evolución o el crecimiento del reino de Dios en nosotros. ¿Cuántos escucharon la prédica del domingo pasado, ya sea por presencial o por YouTube? Levante la mano. ¿Y los demás? Bueno, el domingo pasado, cuando hablamos del reino de Dios, ¿se acuerdan? Hubo una parte en la cual les explicaba que ustedes no son miembros del reino. Usted no es miembro de la nación argentina. ¿Usted qué es? Un ciudadano. ¿Y cómo hizo para ser ciudadano? Nació. Usted nació en Argentina, por eso es ciudadano argentino. Usted no es miembro, usted es. Entonces, para entender, lo primero que necesitamos nosotros para poder tener el reino y tener el principio es nacer. Y les tomé el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 3, donde Jesús le dice al principal de los judíos, Nicodemo, es necesario que nazcas de vuelta. A ver si me lo pone Juan 3:3. Dice, es necesario que nazca. Entonces, lo primero que necesitamos es la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque somos salvos por fe, no por obras. Puedes hacer las obras que quieras, eso no te salva. La salvación es por gracia, es por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, te arrepientes de tu pecado, te humillas ante Él, pides perdón, le abres tu corazón y lo aceptas como tu Señor y Salvador. Y entonces recibes por gracia, que es un regalo de Dios, que hace que perdone nuestros pecados, los pase por alto, y ahí nacemos a una nueva vida, a una vida en el Espíritu, un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, lo primero es nacer. Una vez que nazco, el nacer me permite ver. Porque eso te voy a hablar. Nacer, ver, entrar y heredar el reino de Dios. Entonces, lo primero que una vez que naces es ver el reino de Dios. ¿Qué vas a hacer? Ver. Te diga conmigo, ver. Ahora, el nacer te da la posición de hijo de Dios, de ciudadano del reino de Dios, y te permite ver el reino de Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Lo está entendiendo? Jesús hablaba por parábolas, ¿a quién? A todo el mundo. O sea que todo el mundo podía escuchar el mensaje del reino. Diga conmigo, gracia. Todos podían escuchar por gracia el mensaje. Y no todos lo podían entender. Por eso los llamaba aparte a sus discípulos y les explicaba hasta que entiendan. ¿Por qué? Porque entender el mensaje habla de madurez. Escuchar el mensaje como lo están escuchando todos es por gracia. Pero los que lo van a entender son aquellas personas que están empezando a madurar. Por eso a los que no entienden les cuesta mucho hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque les falta la madurez. Porque entendiendo no entienden, escuchando no oyen, viendo no ven. Porque no se trata de escuchar y de conocer el mensaje, sino de entenderlo para ponerlo por práctica. Ahora, Juan 3, versículo 5. Escuche, ahí vamos entrando en tema. De cierto decir, porque aquí en el versículo 4 le dice, ¿qué? ¿Tengo que entrar de vuelta al vientre de mi madre? No, cabezón, no tienes que volver a entrar al vientre y volver a nacer. No es un nacimiento carnal, es espiritual.
Entonces en el versículo 5 le dijo, de cierto te digo. Ahí cuando dice de cierto, dice, presta mucha atención porque lo que viene es una verdad absoluta. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Vos puedes ver, pero muchas veces no vas a entrar. Porque para entrar necesitas el bautismo en el agua y el bautismo en él. El bautismo en el agua nos habla de vivir, de morir a nuestra vieja naturaleza cuando somos hundidos. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 6? Cuando nos bautizan, morimos a nuestra vieja vida y cuando salimos, resucitamos o nacemos a una nueva vida en Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? Es una manifestación pública de que somos hijos de Dios, ciudadanos del reino. Es una manifestación pública de nuestra fe. Ahora, el bautismo en el Espíritu nos habla de un cambio de pensamientos, porque el que cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Entonces, cuando cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu vida y nos va a ayudar ese cambio de vida y esos cambios de pensamiento a crecer en las cosas de Dios. Cuando hablamos de bautismo, los judíos automáticamente van al Antiguo Testamento y el bautismo de agua se refería a cuando todo el pueblo pasó por el Mar Rojo. O sea que el bautismo es un simbolismo de cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, bautismo de agua. ¿Quiénes pasaron? Todos, grandes, hombres, mujeres, niños, todos pasaron. Pero no todos entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los que cambiaron su manera de pensar, los que sacaron a Egipto, al mundo de su vida, a los que sacaron al mundo de sus pensamientos y empezaron a pensar con la mente de Dios, con el corazón de Dios. Aquellos que lograron cambiar, entraron. Fíjese, Moisés no entró. Dios lo hace subir a una montaña y le dice, mira, ¿ves? Esa es la tierra prometida. ¿La ves? Pero no vas a entrar. Entonces yo les quiero decir que hay mucha gente que va a ver el reino, pero no va a entrar. Ahora, pero a Moisés durante 40 años lo respaldó. Con milagros, con señales, respaldó su ministerio. Dios puede respaldarte, pero no aprobarte. Dios puede respaldarte a pesar de que no haga su voluntad. Porque Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la piedra. No le obedeció a Dios, por eso no entró. Pero fue respaldado. Dios puede respaldarte a vos, puede respaldar tu don, pero no aprobar la vida que llevas. Dios me va a permitir que predique con unción, con gracia, con sabiduría. Dios me va a permitir que sea un profeta que profetice, un apóstol que dé una paternidad, un evangelista de milagros y señales y que miles se conviertan. Me va a respaldar el ministerio, porque está respaldando el don que me dio, pero no respalda la vida que yo llevo cuando bajo de una plataforma. Dios me respalda porque ustedes tienen una necesidad de aprender, de recibir una dirección de Dios, de ser salvos. Me va a respaldar por la necesidad de ustedes, pero no me va a aprobar porque no llevo una vida rendida a Él. No sé si lo está entendiendo. Hay personas a las cuales Dios les va a permitir ver, pero no les va a permitir entrar. Mateo 7, vamos con la Biblia. Mateo 7, por favor, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todos los que reconozcan a
a Jesús como Señor, va a entrar. La salvación lo va a llevar hasta las puertas, pero no van a entrar. Wow. No quiero me hagan profundizar esto porque no es ya con el tiempo les voy a predicar estas cosas más maduras. Entonces la salvación te lleva a las puertas, pero no vas a entrar porque no has hecho la voluntad. Entonces versículo 22. Pero muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Sí, yo te respaldé tu ministerio. Por eso eras un profeta y profetizaba. Por eso echaba fuera demonios. Por eso hacías muchos milagros. Yo te respaldaba, pero no te aprobaba. Versículo 23. ¿Sabes por qué? No, porque ustedes viven haciendo el mal. Hacen su voluntad, hacen los placeres de su carne. Hacen lo que no les gusta al espíritu. Son bien mundanos. Por eso van a llegar, pero no van a entrar. Dios los respaldó. Cuando profetizaban, expulsaban demonios, hacían milagros. Pero no los dejó entrar al reino de los cielos por la vida carnal que llevaba. Vivir haciendo la voluntad de Dios en la tierra nos prepara para entrar y vivir en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de José? José soñó sueños cuando era joven, pero no sabía qué había soñado, no los podía interpretar. Pero tuvo que pasar muchas cosas. Vendido por sus hermanos, ser esclavo, estar preso. Ahora, fíjese lo que te quiero decir con esto. Mucha gente puede soñar, porque cuando vos tienes una posición, naces a la vida en el espíritu, muchas veces vas a tener sueños. ¿Se acuerda cuando estaba preso José? El copero y el panadero tenían sueños, pero no los podía interpretar. Se los interpretaba José. Faraón, que representa al político mundano, también tenía sueños de Dios, pero no los podía interpretar. ¿Y quién se los interpretó? José. ¿Pero qué José? ¿El joven que soñaba? No. El joven ya no era el joven que soñaba y no sabía que soñaba. Ahora era José el maduro, que interpretaba sus propios sueños y los sueños de los demás. ¿Y cómo llegó a ser José el maduro? Por toda la experiencia de vida, porque lo vendían como esclavo y venía la mujer de Potifar y no se entregaba al pecado. Nunca transó con el pecado, se mantuvo haciendo la voluntad de Dios a pesar de las situaciones difíciles que le tocó vivir. Y al pasar por una situación difícil y otra, pasó de ser un joven soñador a ser un hombre maduro que interpreta sueños. Por eso hay mucha gente que sueña sueños y no sabe qué pasa, qué Dios le quiere decir. Porque vas a soñar sueños de Dios, pero no tienes la madurez para interpretarlos. Porque tienes la posición de hijo de Dios en el reino, que puedes soñar sueños de Dios, pero no tienes el crecimiento y la madurez para interpretarlos. ¿Está entendiendo lo que quiero hablar? Entonces, no todos van a entrar. Pero Dios me respaldó. Yo profetizaba, era un profeta. No saben las predicaciones. Dios me respaldaba. Miles se convertían. Sí, pero bajabas y llevabas una vida mundana, carnal. Amabas el dinero, amabas los placeres. Te respaldaba por la necesidad de la gente, pero nunca aprobé la vida que llevabas. Fíjese, Sansón le tuvieron que quitar los 2 ojos. Y recién oró. Y después cuando oró lo pusieron, ¿se acuerdan en las columnas?
y cuando las tiró, mató más filisteos que en toda su vida. Mató más filisteos que cuando él usaba la unción y era respaldado por Dios. Ahora que era aprobado, en un solo toque, mató más que en todo su ministerio. A veces que hay que sacarte los ojos. Bueno, Dios dice, si quieres entrar al reino, mira, si un ojo te hace perder la entrada al reino de Dios, es preferible que te lo quites, pero que entres. Si una mano, diga una mano, te hace perder el reino, es mejor que te la cortes. Si una mano te hace tocar partes indebidas de otras personas o las tuyas, cuando estás en lo privado, viendo pornografía o lo que sea, córtatela. No solo se trata de cuando tomas algo que no es tuyo, sino cuando una mano te hace pecar, córtatela para que puedas entrar al reino de Dios. Es preferible entrar sin una mano que no entrar. Quédate viendo y sin entrar es muy feo. Ahora, no todos los que entran heredan. ¿Hasta aquí viene entendiendo? Voy a hacer una pregunta. ¿Para quién es esta palabra? No todo el que entra hereda. Mateo 5:3. Y aquí van a entender por qué toda la serie de mensajes de la humildad. Mateo 5:3. Bienaventurados, súper bendecidos, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Póneme otra versión. El reino de ellos lo pertenecen. Poneme NBI. Dichosos los humildes, porque el reino, ellos van a heredar el reino. ¿Quiénes? Los humildes. Sin humildad no vas a heredar el reino de Dios. Y la madurez es el fruto de la humildad. Porque la humildad significa que cedes a hacer lo que vos quieres y te humillas o te sometes a Dios para hacer su voluntad. Entonces, cuando te humillas a hacer la voluntad y no la tuya, entonces Dios empieza a trabajar y a ayudarte a madurar y a crecer. Entonces, no solo vas a ver, también vas a entrar, y no solo vas a entrar, sino que también vas a heredar. Yo quiero explicarte esto bien clarito. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice que los que son niños, los que son inmaduros, aunque sean herederos de todo, todavía son esclavos. O sea que no van a heredar. No sé, el que es heredero cuando es inmaduro, en nada se diferencia de alguien que todavía sigue esclavo de su carne y de las cosas mundanas o de sus pasiones. Aunque él ya nació como hijo de Dios, es Señor de todo, por el versículo 2, no va a heredar. Va a estar bajo tutores, curadores, hasta el tiempo. Otro día le voy a predicar el tiempo del reino de Dios, para que entiendan mejor esto. Hasta el tiempo de qué? De que seas grande, que crezcas y madures. Vamos a suponer que yo tengo hijos de 2 y 3 años y morimos en un accidente con mi mujer. Mis hijos, aunque son herederos de todo lo nuestro, no lo pueden usar porque son niños y son inmaduros. Hasta que cumplan 18 años van a tener curadores, tutores, para que le administren esa herencia y hasta la pueden gastar. Y cuando llegan a los 18 no tener nada. No sé si me está entendiendo. Porque recién van a poder acceder a la herencia, ¿cuándo? Cuando tengan la edad de la madurez. Aunque seas heredero, si no sos maduro, no recibes la parte de tu herencia que te corresponde. ¿Estás entendiendo por qué la necesidad de madurar, de crecer en las cosas de Dios?
Muchos no crecen porque siguen siendo esclavos de sus pasiones, de su pasado, de sus traumas, llenos de excusas, de justificaciones por las cosas que no hacen bien. Poné Mateo 25, 34. Yo quiero que usted herede. Y una de las cosas claves para que usted sea un heredero del reino. Entonces el rey va a decir, bendito, había una separación. Bendito lo de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A las ovejas, no los cabritos, las ovejas son las que hacen la voluntad de Dios, las que escuchan el mensaje, la voz del pastor y lo siguen. En cambio, los cabritos son aún los que escuchan la voz, pero no lo siguen. Entonces, le dice, heredad el reino de Dios. Ese reino que se lo preparó desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Versículo que sigue. Estuve desnudo y me diste ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Versículo 37. ¿Y cuándo hice esto? ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, sed y te dimos de beber? Versículo 38. ¿Cuándo te vimos extranjero y te brindamos hospitalidad? Te vimos desnudo y te dimos ropa. Versículo 39. Te vimos enfermo en prisión y te visitamos. Versículo 40. Les digo de verdad que cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de los hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Qué les está diciendo? Cuando ustedes son gente que tiene compasión hacia el prójimo, ustedes van a heredar el reino, porque entendieron la cultura, la vida del reino. Porque miren, va a haber gente golpeada, herida, a punto de morir, abandonada en los caminos de la vida. La vida les robó todo lo que tenían. Y va a venir el sacerdote y va a pasar por el lado, pero está apurado por venir a predicar. Después van a pasar los salmistas. Pero estamos apurados porque queremos cantar, porque es el aniversario. La religión no se detuvo. Pero de pronto vino un samaritano, el buen samaritano, y se detuvo al lado de ese herido por la vida ahí, tirado en un camino. Lo curó. Lo cuidó, lo llevó hasta una posada y dejó que lo cuiden. El buen samaritano. Jesús, el buen samaritano. Cuando vos creces y maduras, sos una persona que te mueve esa misericordia. No te pones a juzgar a los otros, sino te pones a ayudar a los demás. Y eso es importante. Porque ese tipo de personas son los que han entendido el mensaje. Y son los que van a heredar, ¿qué cosa? El reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, qué importante. No la justicia de los escribas y fariseos tenían justicia, pero esa justicia no les permite entrar al reino. O sea que nosotros tenemos que tener una justicia superior a los religiosos y legalistas. A esos que cuelan el mosquito pero se tragan un elefante. Aquellos que andan buscando la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Ustedes tienen que tener esa justicia de Dios, una justicia llena de amor, de misericordia, de gracia, de compasión. Porque si no, no vas a entrar. Primera de Corintios capítulo 6, 9. Vamos a ver quién no va a entrar. ¿Hola? ¿Para quién esta palabra? O sea que los injustos no heredan el reino de Dios. Si no sos justo conforme a la justicia del reino, no heredas el reino.
Así que no erren, o sea, no se equivoquen, no anden pecando, porque pecado es errar el blanco. Lo que está diciendo es no pequen. Porque los fornicarios, ¿quién es un fornicario? Un fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales con otra persona y no están casados. Eso no heredan el reino. Son los que por ahí se conviven, pero como no están casados, son fornicarios. Porque se juntan, se separan, van y vienen. Eso no entra directamente. Ni los idólatras. Está bien, ya no va a tener la idolatría primaria de tener una estatuita, una virgencita, un santito, una estampita. Eso ya pasó. Pero usted puede hacer como Abraham, de su hijo un ídolo. Puede hacer de su esposo o de su esposa un ídolo. Puede hacer un ídolo del dinero, de la fama, del poder, de algo. Los idólatras no entran. Los adúlteros, aquellos que tienen sexo fuera del matrimonio. Son personas casadas que tienen sexo fuera del matrimonio o solteros que tienen sexo con gente casada. O casados con con otro casado. Esos tampoco entran al reino. No se equivoquen, no van a entrar. Ni los afeminados. Los afeminados tampoco entran. Y no estoy hablando porque después vienen los que ya son homosexuales, que se acuestan con varones, varón con varón, y esto también va mujer con mujer, tanto homosexual como lesbiana, eso no entran. Pero ¿quiénes son los afeminados? Los afeminados son los que todavía no han consumado, pero tienen modales. Son aquellos que tienen modales de mujer siendo hombre, o aquellas mujeres que tienen modales de varón siendo mujeres. Ha visto que se cortan el pelo como si fueran militares. Parecen hombres, vos no sabes, hasta algunas se dejan crecer la barba. Los bigotes. Entonces, entendamos, los afeminados no entran. Y los que se echan, los varones que se echan con varones, las mujeres que se echan con mujeres, tampoco entran. Ahora, no estoy haciendo énfasis en esto, estoy enseñando, porque tampoco entran los fornicarios, ni los adúlteros, ni los pecadores. Seguí lo que viene, o sea que no es homofóbico, esto es lo que dice Dios. Versículo 10. Tampoco entran los ladrones. Los que roban no entran. Yo puedo ser un tremendo predicador, un tremendo hombre de Dios. Dios me respalda, pero si robo, Dios me puede seguir respaldando, pero no me aprueba. Y fea cosa va a ser verle la cara a Dios cuando me diga, vos no entras. Hasta aquí llegaste, hasta la puerta, pero no entras. Ni heredas. Los avaros. ¿Quiénes son los avaros? Los que tienen un amor, sí, lo agarró de codo, los que tienen cocodrilo en el bolsillo, los que no diezman, los que no ofrendan, esos no entran. Y por avaricia, porque prefieren guardarse. Los borrachos tampoco, pero no puedo tomar una cervecita, un vaso de vino. Sí, Jesús tomó un vaso de vino, pero nunca se emborrachó. Puedes tomar un vaso de vino, pero no te puedes emborrachar. Porque los borrachos no van a entrar. Y cuando digo borrachos, digo borrachas. Porque ahora las mujeres están tomando más que los hombres. Ni los maldicientes. No solo son los que hablan malas palabras, sino que maldicen a la gente. Y no se olvide que el reino es hablar buenas cosas, hablar palabras que bendicen. Entonces los que son maldicientes no van a heredar el reino. Ni los estafadores. ¿Y hay estafadores en la iglesia? Sí, son esos hermanos que piden plata prestada sabiendo que no pueden devolverla o no la van a devolver nunca.
Es que me vino y me pintó, que su necesidad, que su familia. Yo les di, pastor, ahora cobre. No, macho. Aquí enseñamos que si hay necesidades, vengan al liderazgo. No andar pidiéndole a los hermanitos, préstame, dame. No saben lo que me pasa. Y pedir cuando saben que no pueden devolver, ni quieren devolverlo. Ya en su corazón está no devolverlo nunca. Y después al que prestó, ¿cómo le cuesta cobrarle? Y me vienen a pedir a mí, pastor, cóbrele. ¿Y qué termina pasando? Pierdo dos familias. El que pidió no quiere venir más porque no quiere ver al que le cobra. Y el que le cobra no quiere venir enojado conmigo porque yo no le cobré al otro cuando yo le dije que no preste, ni que salga garante. Usted quiere prestar plata. A ver, levanten la mano los hombres. Ustedes quieren pedir, levanten todos los hombres. Ustedes quieren prestar plata o salir de garantes. Antes de hacerlo, hablen con su esposa. Ahí van a entender lo que es bueno. Ahí van a entender el reino, todo lo que estoy hablando. Porque ahí después, pastor, le presté la plata de la cuota y no me devuelve, cóbrele, porque si no pago y se entera, mi esposa me mata. Antes de prestar, a hablarle. Tal hermanito me pidió porque dice que tiene una necesidad, que puede ser cierto o no. Pero no le fomente su mala administración. Porque se convierten en estafadores. Porque son malos administradores. Entonces, antes de prestarle, pregúntale a tu esposa. O esposas, pregúntenle a su marido. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. ¿A quién le estará hablando Dios? Vamos de vuelta. ¿A quién les estará hablando Dios? Wow. ¿De qué te sirve como a Moisés 40 años viniendo a la iglesia, 40 años de ministerio aquí en la iglesia para no entrar? No es jugar a la iglesia, no es jugar al reino, es vivir el reino. Pero como te dije de Messi al principio, él dijo, recibí un don, lo cuidé y lo hice crecer. No termines como Maradona. Es mejor terminar como Messi. Pero Dios lo respaldaba a Maradona dentro de una cancha, todo el respaldo de Dios. Pero cuando vos crees que Dios lo respaldaba o lo aprobaba con lo que hacía con sus hijos, con sus mujeres, la vida que llevaba, emborrachándose, drogando, malgastando. Yo creo que hasta aquí. Sencilla y entendible. Y yo quiero, como te dije al principio, que empieces a tratar de vivir la vida del reino. Aquí está el manual de instrucciones. Cómo tienes que ser con tu esposa, cómo tienes que ser con tu esposo, cómo tienes que tener relaciones sexuales, qué está permitido y no está permitido. Todo eso está aquí, ¿eh? Cómo criar a tus hijos, cómo honrar a tus suegros, a tus padres. Todo eso está aquí. Cómo vivir la vida, cómo crecer, cómo madurar, todo, cómo administrar el dinero. Todo está en la Biblia. Es necesario que la leas. Lo que pasa es que, bueno, ya tienes a Dios, ya tienes al Espíritu Santo, ya has nacido. Pero es necesario que no solo nazcas, sino que empieces a ver las cosas como son. Y yo creo que hoy Dios te ha dado un pequeño pantallazo de lo que es el reino de Dios. Así que vamos a orar. Porque esta es una serie que recién comienza y estas son las partes más suavecitas que tiene para que podamos ir aprendiendo. Cierra tus ojos y oremos. Si Dios te ha hablado en esta mañana,
¿Y hay algún área donde sientes que todavía no le has entregado el control a Dios? Que no le has entregado el dominio de tu vida a Dios, porque de eso se trata. De dejar de hacer tu voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Para que un día puedas decir, ya no vivo más yo, sino es Cristo que vive en mí. Es tiempo de menguar a tu personalidad mal formada por la vida y empezar a dejar que la imagen de Dios empiece a formarse como corresponde. Esa imagen que recibiste desde el día de la creación. En esa intimidad con el Espíritu Santo, vuelva a moldearse la imagen de Dios, el carácter de Dios en tu vida. Para que no te pase como Moisés, que después de tantos años te quedes a la entrada. Te quedes a la entrada de todo, viendo, pero no entrando. Y si entras, no heredando. Dile al Señor, perdóname. Pero hoy entiendo que no solo quiero que me respaldes en las cosas que hago con mi don, o las cosas que hago como padre, o como madre, o como hombre, o como mujer, o en los negocios. No solo quiero tu respaldo, quiero tu aprobación. No solo quiero que me respaldes en todas las cosas que hago, quiero que apruebes la vida que llevo. Ayúdame a llevar una vida que te agrade, Señor. Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. Necesito del poder del Espíritu Santo para hacer tu voluntad y no la mía, para no rendirme a los placeres, a las tentaciones, porque todos vamos a ser tentados. Dame sabiduría para crecer, dame sabiduría para madurar, porque quiero entrar y heredar el reino de Dios. Amén. Quiero que vayas ahora un segundo a Mateo capítulo 13. Perdón, a Lucas 13. Versículo 18. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que tuvo todo fermentado. Versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuérzate por entrar. Esfuérzate por entrar por la puerta del reino de los cielos, que es una puerta angosta. La puerta ancha es la puerta del reino de las tinieblas. Es fácil entrar por una puerta ancha, pero no es fácil
entrar por la puerta del reino, que es una puerta angosta. Esfuérzate. Esforzarse es poner más fuerza de lo que normalmente haces. Y ahora tienes el poder de Dios en ti, el poder del Espíritu Santo. Pídele ese poder que te dé las fuerzas que no tienes, las fuerzas extras para entrar por la puerta angosta. Porque quiero entrar. Dile al Señor, no quiero quedarme viendo cómo otros entran. Yo también quiero entrar. Señor, danos las fuerzas necesarias para poder entrar a tu reino. Danos las fuerzas que necesitamos para poder hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús.